De tal modo que el tipo era, por un lado, el elemento que mediaba entre la forma urbana y la forma del edificio, y por otro, la síntesis de un conjunto de factores de diverso orden, social, económico, funcional, etc., que terminaban configurando espacialmente los edificios en una forma determinada. Por eso, para los arquitectos de la tendencia, la tipología edificatoria solo tenía sentido en cuanto era estudiada en relación con la morfología urbana. En este contexto hay que recordar que el presupuesto de partida de la investigación emprendida por la tendencia era su plena confianza en la capacidad de la razón, entendida en sentido ilustrado, para afrontar el estudio de la ciudad por medio de la arquitectura. Y para sistematizar los resultados obtenidos en orden a la construcción de una ciencia urbana. De ahí la importancia otorgada al conocimiento, cuya primacía resultaba ser la única medida auténtica del progreso. Coherente con este enfoque netamente racionalista, una vertiente importante de sus trabajos en la década de los años 60 giró en torno al análisis urbano, un análisis fundamentado simultáneamente en la arquitectura como conocimiento y en la historia como material de la arquitectura. En un primer momento, Rossi y su grupo consideraron que las técnicas del análisis urbano habían de ser las propias del conocimiento científico y del método experimental. Esta circunstancia explica también que no tuvieran inconveniente en utilizar la expresión ciencia urbana. Aldo Rossi presenta su libro muy famoso de la arquitectura de la ciudad como el bosquejo de una ciencia urbana fundamental. Al asumir una posición netamente positivista, resultan pertinentes todas aquellas operaciones que son características del método científico. La observación de los fenómenos, la clasificación, la comparación, etc. Con la consiguiente búsqueda de categorías interpretativas que permitieran la inserción de los resultados en una teoría general de los hechos urbanos. Y por este camino, Rossi se fue aproximando a una afirmación que ocupará una posición preeminente en toda su construcción teórica de esos años, la del tipo arquitectónico como fundamento de la arquitectura y de la tipología como momento analítico de la misma. La referencia más inmediata sobre la que se apoyó Rossi para ir articulando el análisis urbano, ya lo he dicho, fueron los estudios morfotipológicos muratorianos. La relación entre los estudios de Rossi y los de Muratori ha sido calificada de continuidad problemática, queriendo significar con esta expresión la dificultad para conciliar las matrices teóricas de ambas líneas de investigación, la suya, la de Rossi, la de Tendenza, y la de Muratori. Muratori pretendía deducir de un modo mecánico y casi lineal el proyecto del análisis tipológico, eliminando el momento creativo inherente a la dialéctica histórica, que bajo ningún concepto podía ser excluido en los planteamientos de la tendencia. En los años venecianos, Rossi y Aimonino dedicarán buena parte de sus esfuerzos a indagar las relaciones que se podían establecer entre morfología y tipología, asumiendo que entre esos dos hechos, tipología edificatoria y morfología urbana, existía una relación binaria y que poner en claro esta relación podía conducir a resultados interesantes. Aunque fue Rossi el primer impulsor del estudio de las relaciones entre la tipología y la morfología dentro de la tendencia, esa línea de investigación enseguida la hicieron propia un buen número de arquitectos italianos y fueron ellos, en mayor medida que el propio Rossi, quienes intentaron llevarlo adelante. Los trabajos de Aimonino son quizá los que de un modo más sistemático se ocuparon de explorar las posibilidades que encerraba una orientación de este tipo, que sostiene que la arquitectura y la ciudad no son fenómenos separables entre sí. Entender la arquitectura como el fenómeno urbano más relevante supone inducir en los instrumentos técnicos y lingüísticos una revisión tendente a la formulación de tesis capaces de superar las divisiones entre la disciplina urbanística y la arquitectónica, de abrir la posibilidad de construir una ciudad cuya validez estética repose en su cualidad constructiva. Una exposición particularmente clara de la posición de Aimonino se encuentra en el ensayo introductorio escrito para el libro sobre la ciudad de Padua, ese libro colectivo al que me referí hace un momento, donde sostiene como hipótesis general a comprobar mediante el estudio de casos concretos que es posible establecer una relación entre el desarrollo morfológico de la ciudad y la individuación tipológica de algunos hechos edificatorios. Se trataba luego de ver si, una vez verificada y establecida dicha relación, esta puede ser considerada constante a lo largo del tiempo o si, por el contrario, es una relación variable en cada momento histórico, sin descartar a priori que en algunas condiciones particulares la relación misma pueda no ser verificada. Dicho con sus propias palabras, el conocimiento de las relaciones que se pueden individuar entre la arquitectura y la ciudad es, pues, la finalidad de un estudio de este género.
Aimonino deseaba demostrar que sobre dicha relación se basa la forma de la ciudad como un todo. Ahora bien, mientras que los tipos edificatorios ponen de manifiesto la permanencia de determinadas características estructurales de la arquitectura en un periodo determinado, se puede pensar en la tipología de la casa gótica, por ejemplo, un poco la tipología que encontraron en buena parte de las ciudades cuyo tejido histórico era de carácter medieval, ciudades históricas italianas, y esas características permanentes son las que posibilitan la clasificación de los edificios antiguos. Digo que mientras que eso era relativamente fácil de señalar o de localizar en la arquitectura, algo más difícil resultaba definir una tipología urbana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así lo reconocía el propio Aimonino cuando señalaba: no existe una forma de la ciudad completa y concluida, salvo en el caso de que se detenga totalmente su desarrollo. Tal vez por ello no ha sido precisada aún una tipología urbana, si se efectúan algunas clasificaciones de núcleos urbanos detenidos en el tiempo. La conclusión a la que Aimonino llegaba es que existe una relación entre la forma urbana y los tipos edificatorios, pero que esa relación no es constante, sino que varía según el periodo histórico estudiado. No obstante, todos esos análisis no pretendían limitarse a un puro estudio historiográfico, sino que estaban ordenados a comprender la situación presente para poder intervenir sobre ella a través del proyecto, como ya he recordado. De ahí que el mayor interés de la relación entre morfología y tipología como instrumento conceptual radicara en su hipotética utilidad para clarificar los procesos en curso en el actual momento histórico. Pero justamente en este punto es donde su capacidad resultaba más problemática, como lo evidencian las reflexiones que Aimonino dedica a la ciudad moderna. En su opinión, la relación entre el tipo edificatorio y la forma urbana ha resultado completamente invertida en el siglo XX, llegando a afirmar que en numerosos casos no puede ser registrada, lo cual planteaba además el problema de si nos encontramos ante una desaparición completa o momentánea de dicha relación. La pérdida de una forma general en la ciudad contemporánea hace que la expansión experimentada por esta no pueda ser comprendida como un proceso de desarrollo de la forma urbana. Tan solo cabe, por tanto, registrarla como un mero proceso de crecimiento urbano. Esta idea conduce directamente a suscribir la tesis rossiana de la ciudad por partes, como la única capaz de dar cuenta de la forma urbana en nuestra época. Así, Aimonino concluirá que en la ciudad actual la relación entre morfología y tipología puede ser encontrada todavía por partes y de modos diversos según las partes, en particular según las relaciones que las nuevas intervenciones establezcan con aquellas partes ya construidas en que aún esté presente dicha relación. La forma general de la ciudad, si puede tener algún sentido, no se encuentra ya en su conjunto, dice Aimonino, sino por partes, aun cuando algunas de estas carezcan de forma. Esta idea de la ciudad por partes quiso representar una alternativa al planteamiento que sostenía la posibilidad de un diseño global de la ciudad, como si éste fuese la simple proyección sobre el plano horizontal de una forma geométrica abstracta. Para la tendencia, en cambio, era necesario estudiar y comprender cada episodio urbano, intervenir en los puntos nodales, no como una planificación rígida, sino con un programa, que como todos los programas se desarrolla y se modifica en el tiempo. Pero además de una precisa indicación para plantear el proyecto urbano, la idea de la ciudad por partes contenía también un modo de entender la estructura urbana de nuestras ciudades contemporáneas. Una estructura que Rossi concibió y expuso en la arquitectura de la ciudad como dialéctica entre los elementos primarios y la área residencial. Recapitulemos. Con lo dicho hasta aquí, espero que haya quedado claro hasta qué punto para la tendencia la teoría de la arquitectura resultaba inseparable de una teoría de la ciudad y cómo la categoría conceptual que vinculaba esa teoría de la arquitectura con la teoría de la ciudad era justamente el tipo. La tipología edificatoria, con todas sus implicaciones, constituía uno de los pilares fundamentales de su teoría de la arquitectura, el momento analítico de la arquitectura, dirá Rossi. Pero a la vez, la tipología, por su relación con la morfología urbana, era una de las claves no solo para la lectura de la ciudad, como quería Muratori, sino para la comprensión de su significado. Y por eso había de serlo también para el proyecto arquitectónico. De ahí que la teoría de la ciudad, la teoría de la arquitectura y la teoría del proyecto conformaran un todo indisociable en el pensamiento de la tendencia,
aunque quien desarrollaría con mayor coherencia y tenacidad este último aspecto, el de la teoría del proyecto, sería George Lukács. Desde la perspectiva de la tendencia, el análisis urbano estaba orientado al conocimiento de la estructura de la ciudad, pero no era nunca un fin en sí mismo, ese conocimiento. Su importancia radicaba justamente en el relevante papel que se le asignaba en el proceso de proyecto, ya que, de hecho, el análisis y el proyecto se encuentran y se identifican, según una expresión acuñada por Grassi, en su común finalidad cognoscitiva. La relación entre el análisis y el proyecto era así planteada. La relación entre análisis y el proyecto así planteada incidía en un aspecto nuclear para los italianos, el de la arquitectura como actividad cognoscitiva. En la medida en que la arquitectura y la ciudad son experiencias colectivas, resulta trascendental la cuestión del significado, es decir, la comprensión del sentido de lo que se hace por parte de quien lo hace y por parte de la sociedad para quien se hace. Por eso se entiende bien que Rossi manifestara en 1963 que lo que le interesaba de la arquitectura era el problema del conocimiento y que esa posición fuera señalada como una de las características distintivas de la tendencia. Ahora bien, una tesis de este tipo, si bien explica la importancia otorgada al análisis, planteaba al mismo tiempo notables dificultades cuando pretendía ser aplicada al proyecto, que por lo demás era donde únicamente tenía sentido como afirmación de tendencias. Es obvio que entre el análisis y el proyecto existe siempre un salto cualitativo. Metodológicamente, no resulta posible, por tanto, pretender ningún tipo de continuidad lógica al estilo de Muratori entre uno y otro. Simplificando mucho, se podría decir que en el discurso de la tendencia, al análisis le corresponde introducir dentro del proceso de proyecto la deseada racionalidad de la teoría, insistentemente reivindicada por Rossi. Una teoría que pretendía sentar las bases racionales de la proyectación y asegurar su transmisibilidad. El problema que aparecía inmediatamente era el de clarificar qué relaciones se podían establecer en la práctica para pasar de un modo no mecánico del análisis al proyecto, pero también cómo conciliar la necesidad de determinar un sistema transmisible con la posibilidad de expresar dentro del proyecto la individualidad de la experiencia. La primera cuestión era certeramente planteada por Grassi al afirmar que cuando hablaba de la relación análisis-proyecto se refería principalmente a la cuestión siguiente: ¿en qué sentido el análisis puede ser visto como parte del proyecto? La respuesta dada por la tendencia a esta pregunta hacía necesariamente hincapié en el carácter proyectual del análisis. No podía ser de otro modo si se tienen en cuenta los presupuestos epistemológicos de partida. Al sostener que todo conocimiento es siempre una construcción del sujeto y que en consecuencia depende de los instrumentos conceptuales elegidos, los autores de la tendencia podían afirmar que el conocimiento de los hechos en su aspecto analítico contiene una predisposición proyectual. Así pues, los resultados del análisis serían unos u otros dependiendo de los procedimientos empleados, los cuales no son nunca neutrales, sino fruto de una elección. Están, por tanto, situados dentro de una tendencia y en este sentido permiten anticipar ya ciertos aspectos creativos del proyecto. Esta respuesta no resolvía, sin embargo, la relación que pudiera existir entre el análisis y el proyecto en una teoría de la proyectación racional y transmisible como la que se pretendía fundar. Antes bien, desde esta perspectiva, dicha relación resultaba aún más problemática, si cabe, pues fácilmente se corría el riesgo de acabar identificando el análisis con el proyecto. Y ello a pesar de las frecuentes tomas de posición de los arquitectos de la tendencia en contra del paso mecánico de lo uno a lo otro y en favor de una relación dialéctica entre ambos. El resultado final fue, en muchos casos, la mecánica repetición de unos esquemas que más bien respondían a una moda que a una verdadera capacidad de llevar adelante el siempre difícil y complejo discurso rossiano. Para salvar esa dificultad se propuso sustituir el término relación por el de resonancia, queriendo significar con este término un procedimiento similar al de las correspondencias baudelerianas.